Para este punto, es casi seguro que la mayoría ha oído en algún lugar el término lolcow. Y es aún más seguro, el que hayan conocido del término gracias al contenido producido hasta el cansancio en YouTube con respecto al tema. Pero, al mismo estilo que otros términos, ha sido usado de manera indiscriminada, terminando con la apariencia de que toda persona mínimamente inusual es un lolcow. En esta ocasión, lejos de hacer un video con un aspecto documental, quisiera darles algunos de mis puntos de vista relativos a este tema, aunque la idea original no es mía, fue sugerida hace ya un par de semanas por Amagrista en un comentario. En fin, sin más dilación, yo soy Newt, demos inicio. Para ponerlos en contexto, el término lolcow tiene una larga existencia en Internet, y una de las acepciones más antiguas explica que el término se refiere a esos individuos, usuarios de foros o tablones de imágenes, los cuales presumen ser conocedores de cualquier tema, y debido a su evidente desconocimiento, son troleados al punto de ser incapaces de sostener cualquier tipo de discusión sana o argumento sensato. Otro de los significados más antiguos, habla sobre una clase similar de usuario, inmiscuido en alguna discusión, que es incapaz de darse cuenta que está siendo objeto de burlas por sus actitudes, pasadas o presentes. Como toda palabra en la lengua, el cambio de significaciones es inevitable, pero a efectos de simplificación, por el momento, podemos decir que un lolcow es una persona que sin importar lo evidentes que sean las burlas en su contra, continúa con una serie de actos con capacidad de causar risa. Ahora bien, el término fue popularizado, en sus inicios, por Enciclopedia Dramática y después, por Kiwi Farms. Este último, a mi parecer, fue quien tuvo más fuerza en ese proceso de masificación. Después de todo, es un foro dedicado a la discusión de lolcows y sus variantes muy diversas y extensas. El juego de palabras lolcow hace referencia a dos cosas por igual, la primera y más evidente, a lol, una abreviación de la expresión riendo fuertemente en inglés, y la segunda, a cow, vaca en inglés. El juego de palabras no es incidental, en realidad, todo lolcow, al igual que una vaca normal y corriente, produce leche. La leche, en estos términos, son las risas causadas por lo extravagante de su actuar. Con estos elementos podemos añadir más profundidad al término, entonces, un lolcow es una persona de la cual, como a las vacas, se le puede ordeñar risas variadas, principalmente por sus actitudes bizarras. Hay muchas otras características que se le pueden añadir a la palabra para extender actitudes comúnmente presentes en estos individuos, pero al ser cosas muy dependientes de la percepción y al no estar estandarizado, no considero que valga la pena su discusión más allá de una mención. Algunos piensan que un lolcow tiene que ser arrogante, otros que debe tener una huella en la red larguísima, otros que son gente incapaz de crecer en la vida, en fin, así hay listas hasta el cielo. En esencia, un lolcow tiene que ser una persona divertida, no de forma voluntaria la mayor cantidad de las veces. Con esto fuera del camino, hagan un simple ejercicio. Busquen en YouTube la palabra lolcow y miren los resultados. Vean quizá un video, o dos, y díganme si lo que vieron realmente discute a un lolcow. Pongamos por caso a alguien como Espartaco. Mientras que, en sus momentos de mayor actividad hacia cosas dignas de burla, como su fanatismo ciego al temach, sus peleas imaginarias con gente que ni lo topaba y su odio dirigido a sí mismo el esgrimir su supuesto estatuto como alguien ario, en tiempos recientes y por lo poco o mucho que sé de su persona, se dedicó a ser stripper hasta que un grupo de personas contactaron a su empleador con tal de que lo despidieran. En términos generales, se podría asumir que es ahí donde la historia termina, pero como pasa con muchos otros lolcows de este lado del charco, hay una cantidad apabullante de iloks dispuestos a cruzar la línea que debe colocarse al momento de seguir a estas personas. Para quien no lo sepa, un EILOG es, en esencia, una persona que se toma demasiado en serio al lolcow, o se enoja con sus acciones, o presume de ser mucho mejor que el personaje en cuestión. Y la línea de la que hablo y que no se debe cruzar es una simple regla acuñada en Kiwi Farms: la leche de cualquier lolcow se echa a perder una vez que directamente tienes contacto con el individuo considerado lolcow.
El mayor problema con la documentación de los lolcows, al menos en la esfera hispanohablante, es que no hay creador de contenido que no haga una de las dos cosas que mencioné con anterioridad. La primera, creerse y presumir que eres mejor que el lolcow, cosa que en muchos casos no es así, y la otra es directamente pelearse con la persona esperando probar tu superioridad. Además de ello, es evidente que la etiqueta de lolcow se aplica de manera ignorante a todo usuario que parezca o sea un poco raro. Hacer uso irrestricto del término ha provocado lo mismo que, por ejemplo, el uso sin medida de la palabra nazi, o fascista, o cringe, o woke. Con todo esto, no estoy tratando de defender a nadie, simplemente puntúo cómo es que el uso irracional de un término causa la erosión de las fronteras necesarias para determinar cuándo se está hablando, o no, de una clase concreta de individuo. Hablemos de otro lolcow famoso, aunque poco discutido en tiempos recientes, Justin RPG. En sí mismo, Justin es una persona bastante inusual, fanático del lore y amante autoproclamado de distintos Pokémon legendarios. Su actitud puede causar infinidad de risas, a pesar de haber dejado de estar activo desde hace un rato. Lo que hace diferente a la historia de Justin y de Spartaco, por ejemplo, es que Justin en ningún momento fue directamente contactado por las personas interesadas en sus actitudes, y mucho menos se le persiguió con tal de obtener una reacción por más pobre o graciosa que fuera. Con Spartaco no es el caso, como dije hace unos momentos, parece ser la obsesión autista del momento, en la que no hay un límite claro porque todo tiene que ir a los extremos en la mente de muchos. No se trata de ser moralista, contrario a lo que muchas personas podrían argumentar, en realidad, quienes no tienen la más remota idea de cómo funciona la tarea de documentar personajes inverosímiles son aquellos que piensan que la tarea es lograr el suicidio o el hartazgo del individuo en cuestión. No hay lolcow salido del lado hispanohablante que no haya sido objeto de alguna especie de práctica que caiga en el elogio o de plano hasta el acoso exacerbado. Y si eso sucede con personajes verdaderamente cuestionables, como MP3, Spartaco, o cualquier prófugo del Doomverse, ¿qué suponen que pasará con esas personas que son tachadas de ser un lolcow incluso si realmente no cubren los rubros o son siquiera interesantes? Esa es una pregunta que muy pocos se han realizado, y es visible desde la clase de actitudes a las que están dispuestos a llegar algunos con tal de dejar su huella en la vida de otra persona. ¿Quién es peor, la persona con actitudes risibles o un grupo de individuos que no pueden ser espectadores neutrales? A modo de conclusión, solo puedo decir que si hay algo que queda en evidencia de todo el contenido hecho sobre lolcows, eso es que la gente de este lado del charco no comprende, ni quiere comprender, que su incapacidad para mantenerse lo más neutrales posible, solo expresa una clara debilidad en su psique y un complejo del Salvador sin justificación alguna. No se hace justicia, ni se hace algo particularmente distinto, al estar 24/7 picando el avispero con tal de obtener nuevo contenido. Tampoco hay víctimas o una víctima a la cual ayudar en la mayoría de los casos. Si esa fuera la razón detrás de cada acto, ¿por qué no recurrir a las autoridades correspondientes? Es simple, no hay ninguna intención de realizar algo distinto. Después de todo, las cosas solo son entretenimiento, y da lo mismo si X o Y hizo tal o cual cosa, al final todo es una historia chistosa, lejana y en la cual uno en apariencia es la persona normal, pero es placebo, siempre lo ha sido y no tiene por qué dejar de serlo. Por eso el contenido relativo a los lolcows es tan redituable, porque sin el contexto suficiente y sin la información pertinente, cualquiera puede sentirse como la persona normal en la situación. Al menos no soy él, o ella, pero ahí se queda. En fin, con esto, hemos llegado al fin de este video. Como siempre, leo todos sus comentarios, sugerencias y opiniones. Yo fui Newt, hasta la próxima.